Bienvenido a la expo sumativa del segundo parcial de matemática. Integrantes de mi equipo: Norma Santiana, Amaris Ayala, Odalis López, Bismarck Bermeo y mi persona, Jesús Ancha Luisa. Empezamos con las medidas de localización relativa. ¿Ok? Para empezar tenemos valor Z u estandarizado. Este valor es un valor estadístico de prueba para las pruebas Z, que mide la diferencia entre un estadístico observado y su parámetro hipotético, o sea, predicciones. Esto podría aplicarse a distintos campos, como debe ser de la población en unidades de la desviación estándar. Puede utilizarse el valor Z para determinar si se puede rechazar la hipótesis nula, o sea, la predicción. Entonces, aquí tenemos la fórmula, tenemos aquí el valor Z es igual a el valor asociado menos la media sobre la desviación estándar. Aquí tenemos el ejemplo. Una gaso... aquí tenemos el ejemplo. Una aerolínea registra los viajes a los destinos nacionales durante un fin de semana en la tabla. La información que se nos va a presentar. Entonces, la directora comercial planea ampliar los viajes para cada destino. La mayoría de los destinos supera la media, pero quiere tener la seguridad de que hay suficientes pasajeros de tal forma que los nuevos viajes sean aprovechados en su totalidad. Hay suficientes pasajeros para ampliar los viajes a este destino y nos presenta la tablita, donde tenemos el destino, la cantidad de pasajeros. Arriba los destinos y abajo la cantidad de pasajeros. Entonces, tenemos ahí lo primero que se calcula la media, que es sumar todos los valores y dividir para el número de valores que hay. Después se calcula la desviación estándar con la ecuación anteriormente vista y después se calcula el valor Z. Luego, a partir de los valores Z, se realiza un análisis donde se puede notar la desviación estándar con respecto a la media. Finalmente, ya que el valor Z es más lejano de la media, que es pequeña, se puede afirmar que la ampliación de los viajes los fines de semana puede darse y estos serán aprovechados ya que hay un número considerable de pasajeros. Aquí tenemos un ejemplo de un molde de cómo se puede graficar el valor Z. Por ejemplo, el conjunto de moldes de fábrica tiene una profundidad media de 10 centímetros y una desviación estándar de 1 centímetro. Un molde con una profundidad de 12 centímetros tiene un valor Z de 2, porque su profundidad es 2 desviaciones estándar mayor que la media. La línea vertical representa esta observación y su ubicación con respecto a toda la población. Teorema de Chebyshev. ¿Ok? El teorema de Chebyshev nos dice que la probabilidad de una variable aleatoria con variancia infinita se sitúe a una cierta distancia de su esperanza matemática. O sea, esto de cierta forma trata de como que se puede hacer una buena predicción que esté cercana a un valor real. ¿Ok? En general, el teorema de Chebyshev se usa para medir la dispersión de los datos para cualquier distribución. Se encuentra en forma de curva de campana y este posee unas ciertas características interesantes que vale la pena resaltar. ¿Ok? Entonces aquí tenemos también que el teorema de Chebyshev afirma que los datos de menos de 2 divisiones estándar con respecto a la media, siendo 2 cualquier valor mayor que 1. Aquí tenemos unos parámetros que vendría a ser si el valor Z llega a ser 2, si el valor Z llega a ser 3 o si el valor Z llega a ser 4. En el primer caso se dice como mínimo el 0,75 o 75% de los datos debe estar a menos de valor Z igual a 2 desviaciones estándar de la media. ¿Ok? Igualmente, esto va cambiando dependiendo el valor que tenga el valor Z. Por ejemplo, si tiene el valor Z es igual a 3 desviaciones estándar de la media, se toma como el 89% de los datos que debe estar a menos del valor mencionado. ¿Ok? Y así si el valor Z vale 4. Aquí podemos ver la forma de campana que tiene el teorema de Chebyshev. Ejercicio. Un programa de salud realiza un estudio sobre higiene y sanidad para controlar enfermedades transmitidas por vectores causados por insectos. Para dicho estudio, contrató a varios encuestadores que en promedio aplicaron 30 encuestas al día, con una decisión estándar de 5 y utilizar el teorema de Chebyshev para determinar el porcentaje de encuestas aplicadas dentro de los siguientes intervalos. Bueno, entonces aquí tenemos la fórmula para hallar el valor Z, se reemplazan los datos, ¿no? Y nos quedaría más o menos que así. Valor Z de 40 es igual a 40 menos 30, que vendría a ser la media, sobre 5, que vendría a ser la desviación estándar, que esto nos da igual a 2. Luego se observa que las 20 encuestas están a 2 desviaciones estándar por debajo del promedio y 40 encuestas están a 2 desviaciones estándar por encima del promedio. Como el valor Z es igual a más menos 2, se dice que mínimo el 75% de las encuestas está a menos de 2 desviaciones estándar del promedio, ¿ok? Ahora, para 15 a 45 encuestas se tiene que aplicar la misma fórmula y nos queda más o menos así. Este valor Z es igual a lo que vendría a ser el número de encuestas
menos la media sobre la desviación estándar. Y aquí, como podemos ver en la primera, para las 15 encuestas se tiene menos 3 y para las 45 encuestas se tiene 3. Esto prácticamente sería lo mismo que en las anteriores encuestas de 20 a 40. Observamos que las 15 encuestas están a 3 desviaciones estándar por debajo del promedio y las 45 están a 3 desviaciones estándar por encima del promedio. Se dice que el mínimo, el 89% de las encuestas está a menos de 2 desviaciones estándar del promedio.